en el aprovechamiento de las cualidades de la máquina. Dijimos que a un buen operador le podemos poner un coeficiente o un valor de 0,9. Y si estuviéramos muy seguros de que cumple todos los requisitos para ser un buen operador, podemos ponerle un valor de 1. En lo que se refiere al aprovechamiento del tiempo, dijimos que es un buen factor considerar 50 minutos por hora transcurrida. Y lógicamente que eso depende de la organización y de los controles que tiene cada empresa. Luego vimos la influencia que tiene la altura sobre el nivel del mar. Normalmente las productividades teóricas están calibradas al nivel del mar. Entonces los fabricantes nos dicen que desde cero, o sea, desde el nivel del mar hasta 1000 metros, no existe ninguna pérdida de potencia. O sea, el motor aprovecha toda su potencia para hacer trabajo de empuje, de corte, etc. Pero que a partir de los 1000 metros hacia adelante se presenta una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros que nos alejamos de ese límite. Por eso que en el caso de Cochabamba, que está a 2500 metros, quiere decir que estamos 1500 metros encima del límite de 1000 metros. Entonces, nuestra pérdida de potencia por la altura del nivel del mar ha de ser 15%. Entonces, ese 15% que pierde en el aprovechamiento de potencia de la máquina, lo que vamos a hacer cuando hagamos el cálculo de productividad, vamos a incrementar en la duración del ciclo de trabajo. Lo que hemos hecho hasta ahora, podemos hacer un ejercicio inicial para seleccionar las máquinas que se requieren en la obra. Entonces, principalmente esta selección se hace viendo las características físicas que tiene la obra. Principalmente lo que hemos dicho, que buscamos un equilibrio entre cortes y rellenos. Entonces vamos a ver qué cantidad de volumen tenemos en corte y cuántos metros cúbicos tenemos en relleno. Después tendremos que fijarnos las distancias de transporte que se van a dar entre las zonas de corte y las zonas de terraplén. De igual manera, los tipos de suelos que se tienen en la obra. Si son suelos granulares, pedregosos, entonces seguramente vamos a elegir un tractor. Pero si fueran materiales finos en su generalidad, limos y arcillas, el equipo más conveniente serían las excavadoras o en su caso las mototrailers. Entonces, vamos a ver algunos criterios que nos ayudan a la selección preliminar del equipo. Los volúmenes de trabajo, eso principalmente tiene que ver con el plazo y la cantidad de máquinas. Una de las primeras cosas que hay que hacer es ver hacia adentro, ver qué equipo tiene la empresa. Lo correcto es primero considerar en el uso esas máquinas que están en los garajes de la empresa. Luego, si no se tiene todas las máquinas, hay que ver en el mercado, ver la disponibilidad de máquinas en el mercado. Entonces ahí vamos a ver la amplia variedad de ofertas que se tiene tanto en equipo nuevo como en equipo usado. Entonces iremos viendo precios, la disponibilidad de repuestos, la facilidad de mantenimiento, etc. Entonces, viendo el mercado, nos va a interesar definir el costo de adquisición de las máquinas y ver si el propietario de la empresa está dispuesto a erogar esa cantidad de dinero para comprar máquinas nuevas. O de lo contrario, de acuerdo al presupuesto disponible, se puede elegir máquinas usadas o hacer una combinación entre nuevas y usadas. Por ejemplo, hay muchas empresas que prefieren no comprar volquetas porque los choferes tienen mala fama, como se alejan de la obra cuando tienen que llevar materiales al banco de préstamo, etc. Entonces, normalmente hay una fuga de combustible del diésel. Incluso hay casos en que los choferes cambian alguna pieza que es fácil de sacar, una nueva por una vieja. Entonces, los equipos que menos control tienen son las volquetas, justamente porque se alejan
de los centros de trabajo. Entonces, por ese motivo, la mayoría de los empresarios prefieren subcontratar. Y la otra facilidad para este criterio es que en Cochabamba y creo que en todas las ciudades existe una gran oferta de volquetas. Entonces, el empresario lo que va a hacer es poner un aviso en el periódico y decir si necesitan volquetas para tal obra. Entonces se presentan varias opciones, va a elegir las más convenientes en cuanto al estado de las volquetas, el volumen de sus tolvas, etcétera, y lógicamente el precio que oferta. Entonces de esa manera se elimina una parte de los equipos que se requieren para la obra. Entonces se establece que las volquetas van a ser proporcionadas mediante subcontratos. Entonces, esto decíamos que al ver las máquinas tenemos que ver la oferta de repuestos. No podemos comprar, digamos, un tractor, digamos, de una marca que no existe en nuestro medio, que puede ser más barato, pero si vamos a la oferta de repuestos, por ahí no existen en el mercado. Entonces, si esa máquina se echa a perder, tendríamos que esperar varios días para traer un repuesto desde la fábrica mediante internet, con todas las complicaciones que eso significa. Cualquier repuesto que se trae de afuera primero llega a la aduana, no se recoge directamente. Entonces hay un trámite en Bolivia de hacer el trámite para poder recoger el repuesto. Entonces tiene muchas complicaciones. Eso puede ocurrir solamente con las piezas que son muy complejas y muy caras, que de hecho no van a haber en el mercado. En esos casos sí se va a recurrir de todas maneras a esa modalidad de compra virtual, pero en general los repuestos que se utilizan con frecuencia tendrían que haber en el mercado. Lógicamente también tenemos que ver el grado de formación que tiene el personal de mantenimiento, ya sea propio de la empresa o de una afuera. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, hay una amplia experiencia en el mantenimiento, en la conservación de los equipos Caterpillar, porque son los primeros que han llegado a Bolivia y hace muchos, muchos años que están presentes en nuestro mercado. En segundo lugar, seguramente están los Komatsu, que también ya tienen una permanencia muy prolongada en nuestro medio. Entonces vamos a encontrar siempre operadores que tengan experiencia en estas marcas. Por ahí una marca rara que es compleja, entonces puede ser que la disponibilidad de mecánicos para hacer la reposición de piezas, para hacer el mantenimiento, sea muy complicado. En general ahora las máquinas están viniendo con cerebro, igual que los autos. Entonces, incluso para identificar las fallas que tiene, se utiliza una laptop, se conecta un elemento que tiene el tractor, digamos, y se puede detectar la falla. Entonces, ya el tipo de mantenimiento requiere personal más calificado, no solamente un mecánico que tenga una experiencia manual, las habilidades manuales, también tiene que tener algún conocimiento sobre temas informáticos. Después hay que ver el mercado de obras, las ofertas de obras que se tiene para el futuro. Si nosotros compramos un tractor que va a tener una vida útil de al menos 15 años. En Bolivia los tractores se los utiliza durante 15, 25, incluso 30 años, pero digamos lo mínimo sería 15 años. Entonces, si compramos el tractor nuevo, tendríamos que garantizar que vamos a tener obras durante los 15 años, porque el costo de la máquina se paga con el mismo trabajo de la máquina. Entonces, ¿qué pasa si nosotros compramos un tractor por ahí en $300,000 y resulta que hemos trabajado solo 2 años, porque la primera obra que teníamos ha durado ese tiempo, se ha acabado y de pronto no han aparecido más obras? No hemos podido acceder a una mayor cantidad de obras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la máquina se va a quedar parada y la deuda que uno tiene con el banco, que no se puede evitar porque el banco es insensible, hay que pagar interés, hay que pagar la cuota mensual que corresponde, etc. Por ahí, al final, se termina adueñándose el banco y luego rematando. Lógicamente, cuando se adueña el banco, va a rematar en un precio más bajo de su precio real.
Entonces, por eso es que antes de comprar uno tiene que estar seguro de que en el mercado va a haber obras como para que la máquina trabaje hasta pagar al menos su costo. Entonces, aquí va a venir las otras posibilidades, ¿verdad? Si no podemos comprar un equipo nuevo porque la cantidad de obras en el futuro no se ve con claridad, entonces podemos recurrir a los equipos usados. Para un equipo usado, con tener unos 5 años de trabajo, seguramente ya vamos a poder pagar, porque el equipo usado seguramente va a costar un 30% más o menos del equipo nuevo, a lo sumo un 50%. Entonces, podríamos pagar, si tenemos obras continuadas en 5 años, ya podríamos pagar el dinero que hemos invertido en su compra. Y finalmente, si solo tenemos una obra y no existe en el futuro una probabilidad cierta de recibir otras obras, entonces se recurre al alquiler. Estas instituciones, empresas que traen equipos usados, como no los venden de inmediato, también alquilan. Uno puede ir y decir que le alquilen para una obra. Hay diferentes condiciones de alquiler. Entonces, evidentemente en alquiler el porcentaje de ganancia se va a compartir con el dueño de la máquina, pero no se corre el riesgo de que no existan obras para pagar el dinero que se ha invertido en la compra de la máquina. Si tienen preguntas, entonces, ¿qué factores van a influir en la selección de los equipos? Las características de la obra, ahí vamos a ver la magnitud, que nos definirá la cantidad y la potencia de las máquinas. Magnitud significa la cantidad de metros cúbicos que tenemos de relleno, de excavación, de pavimentos, etc. La ubicación también es tener con claridad, reflexionar sobre la ubicación que tiene la obra. Eso nos definirá principalmente las rutas de acceso, la necesidad de caminos auxiliares y ver la parte logística que tiene que ver con el suministro de materiales, de combustibles, así como de repuestos. Y las características del terreno nos van a definir las cualidades que debe tener la máquina. Aquí va a venir eso de elegir de acuerdo a las características del terreno, ya sea tractores, excavadoras, mototrailers, etc. Otro tema que tenemos que ver también que está relacionado con la dificultad que ofrece la obra ha de ser la potencia del motor. El motor va a tener una potencia que es la energía del motor en acción, que es capaz de efectuar un trabajo, ya sea de tracción a una determinada velocidad. Pero debemos tener en cuenta que esa potencia nominal que nos da el fabricante, nos dice, por decir, 300 HP de potencia es una potencia nominal, que en la realidad si uno mide no se cumple en esa cantidad, hay una disminución. Entonces va a haber disminución de la potencia por diferentes factores, incluso por la fricción interna. Mientras ya esté más usada la máquina, la fricción interna entre las piezas es mayor y eso disminuye el aprovechamiento de potencia. También va a haber las disminuciones de potencia debido a las condiciones de trabajo. Si tenemos excavaciones en un tractor, por ejemplo, cuesta arriba, la máquina se esfuerza más, entonces eso requiere una mayor potencia. Entonces lo está exigiendo una mayor potencia. Entonces, de acuerdo a eso, tendremos que definir qué potencia debe tener el motor. Lo mismo con las volquetas. Si el camino para el tramo con carga es muy empinado, tiene una pendiente fuerte, también las volquetas van a requerir desarrollar una mayor potencia. Entonces, por ahí no nos sirve una volqueta normal de unos 180 HP de potencia, por ahí tenemos que recurrir a una volqueta con un motor de 300 HP. Entonces, la potencia disponible, lo que se dispone realmente, ha de ser igual a la potencia nominal, que es la potencia que nos marca el fabricante, menos las pérdidas que se ejecutan
tanto internamente en el equipo por las condiciones de la obra. Después decíamos de la oferta de mercado, entonces vamos a ver las marcas, los modelos, la versatilidad de las máquinas, la disponibilidad de repuestos y finalmente la condición más conveniente de si se compra equipo nuevo, equipo usado o finalmente en alquiler. Si tienen preguntas. Este tema de pérdida de potencia se puede ver con más facilidad, digamos, en los equipos que tienen movimiento, especialmente las volquetas. Entonces, la resistencia a la rodadura es uno de los factores que produce pérdida de potencia, es la dificultad que ofrece el terreno al movimiento de las ruedas. En el caso de los tractores sería la dificultad que ofrece al movimiento de las orugas. Entonces, en los equipos de neumáticos ha de ser la dificultad que ofrece el terreno al movimiento de las ruedas. Saben, si tenemos una vía pavimentada, no va a existir una resistencia a la rodadura. Las ruedas han de girar con facilidad. Pero si tenemos un terreno escabroso, con irregularidades, con baches, etc., entonces hay una resistencia al movimiento de los neumáticos. Entonces esto tiene que ver, por una parte, con el peso que actúa sobre las ruedas, o sea, con el peso de equipo. Tiene que ver con la fricción interna, la flexión de los neumáticos y la penetración de los neumáticos en el suelo. La resistencia al rodado afecta a todas las máquinas que están sobre ruedas, especialmente. En cambio, los tractores sobre orugas que caminan muy lento, si están sobre orugas, no van a sentir en una magnitud importante esta resistencia al movimiento de las orugas. Para una máquina sobre ruedas que transita sobre una superficie plana y dura que no tenga pendiente, ha de ser igual al factor de resistencia al rodado, que eso depende del tipo de suelo por donde transita la máquina, multiplicado por el peso bruto del camión, que incluye, lógicamente, el peso de la carga. Entonces tenemos algunos factores de resistencia a la rodadura, de acuerdo al tipo de camino. Si tenemos un camino duro y llano, que sea pavimentado o similar, el factor de resistencia a la rodadura ha de ser 20 kilos por tonelada. Pero si es firme, sin pavimento, con ligeras ondulaciones, ha de ser 32,5. Pero si tuviéramos una tierra blanda, donde la penetración de los neumáticos se produce de 10 a 15 centímetros, entonces la resistencia a la rodadura ha de ser 75. Y en terrenos muy blandos, en barriales o arenales, ha de variar de 100 a 200. Entonces, para la resistencia a la rodadura vamos a multiplicar el peso de la máquina por este factor de rodadura. La resistencia a la rodadura ha de ser mayor cuando la máquina transita con pendiente adversa, o sea, en cuesta. Entonces ahí se ha de incrementar la resistencia a la rodadura. Lógicamente aquí la máquina va a realizar un mayor esfuerzo porque está haciendo un movimiento contra el sentido de la pendiente. Si tienen preguntas. Ingeniero, no le entendí. ¿Qué era el peso de la máquina por el factor de la rodadura? ¿Será que podría repetirlo? Entonces ha de ser el peso de la resistencia a la rodadura, ha de ser igual al factor de rodadura por el peso de la máquina. O sea, si la máquina pesa, por decir, 20 toneladas,
entonces el factor es 20 kilos por tonelada. Entonces va a haber un incremento, digamos, de 20 kilos por cada tonelada. Si fuera de 20 toneladas, estaríamos hablando de 20 kilos adicionales por tonelada de resistencia a la rodadura. Y si tenemos con pendiente adversa, además vamos a agregar 10 kilos por tonelada por cada 1% de inclinación que tenga el camino. Entonces, principalmente esto se va a observar en terrenos que sean fangosos y cuando el camino tiene una pendiente y los vehículos están moviéndose en sentido contrario a la pendiente. Todo lo que hacemos, digamos, para organizar la obra es para llegar a dos cosas: el plazo de ejecución y el plan de ataque o ejecución de la obra, que nos permite determinar el plazo de ejecución. Y esto nos permite hacer un cronograma de utilización del equipo. El otro punto al que tenemos que llegar como resultado de la organización de la obra es el costo de la obra, el costo total que va a tener la obra. Entonces, al que nos ha contratado para la ejecución de la obra, ya sea el Estado o una persona particular, nos va a preguntar cuándo se va a terminar, en cuántos meses, en cuántos días se va a terminar la obra, que es el dato que le interesa. Y el otro dato que le interesa es decir, en cuánto va a costar, en qué tiempo se acaba y cuánto cuesta. Entonces son las dos preguntas que debemos satisfacer mediante la organización de la obra. Entonces, para eso hay que hacer un plan de ataque o ejecución de la obra. Esto se hace de manera reiterativa haciendo varios ejercicios hasta encontrar un cronograma de ejecución del equipo que sea razonable. En este cronograma lo que hay que hacer es considerar tanto los tiempos de trabajo efectivos o productivos y también los improductivos. Entonces, ¿por qué se debe considerar las dos cosas? Porque la máquina no trabaja ininterrumpidamente. Entonces hay periodos en que la máquina se pone inactiva, incluso dentro de un ciclo de trabajo. Si tenemos un tractor haciendo una excavación, normalmente el tractor lo va a trabajar de manera continuada, pero el cargador frontal va a esperar a que se vaya incrementando el acopio, de tal manera que haya una cantidad suficiente para que pueda levantar. Y las volquetas también van a esperar a que el tractor y el cargador frontal tengan el material como para trabajar. Entonces las volquetas van a tener periodos de espera, tiempos de espera que son tiempos improductivos. Entonces, por esto es que, además que esto tiene un costo. El hecho de que una máquina esté parada no quiere decir que ha dejado de generar un costo horario de operación, sino que continúa generando un costo, solo que el costo es diferente. Cuando se para, lógicamente va a haber un menor costo en el análisis del costo horario que se tiene para cada máquina. En cambio, cuando está trabajando, está consumiendo combustible. Entonces, el costo ha de ser mayor. Cuando se para, no consume combustible. Pero los otros factores de amortización del costo, el interés que hay que pagar por la plata del préstamo, etcétera, siguen vigentes.
Entonces, los ejercicios para determinar el cronograma de utilización del equipo vamos a hacer considerando el equipo. El Q es productividad de la máquina, el volumen de trabajo. Y aquí incluso podemos ponerle en días tiempo de trabajo. Esto porque podría ser en días. Podemos marcar el tiempo en meses. Además, cada mes hay que dividir entre 4, hacer 4 semanas. Entonces puede ser el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. Entonces podemos ponerle también los nombres. Puede ser abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etc. Entonces, de acuerdo a la magnitud de la obra, por ahí decimos vamos a meter 2 tractores. Normalmente los tractores son los primeros en entrar. Y junto con ellos, casi inmediatamente va a entrar el cargador, porque alguien tiene que cargar el material que está excavando el tractor. Y lógicamente, volquetas. Entonces podemos poner cargador 1, porque cada tractor va a tener su cargador. Volquetas 1, volquetas 2. Entonces tenemos que tener la productividad de las máquinas. Digamos que uno de los tractores produce 80 metros cúbicos por hora. El otro es más pequeño y produce 60. Los cargadores generalmente tienen más capacidad de carga, o se elige cargadores con más capacidad de carga que los tractores, para que el tractor no se vea interrumpido por la acumulación de material. Entonces el cargador, si tiene más capacidad de carga, siempre va a mantener limpio el acopio. Entonces el cargador 1, digamos, tiene 100, el otro más chico 85. Y las volquetas, si las distancias son largas, por ahí cada una de ellas solamente tiene una productividad de 15 metros cúbicos por hora. La productividad de las volquetas, mientras más larga sea la distancia, ha de ser menor. Entonces vamos asignando volúmenes de trabajo. Por ahí al primero le hemos asignado, por decir, 120.000 metros cúbicos. Y a este otro 90.000, que es más pequeño. El cargador 1 va a tener el mismo volumen del tractor 1. El cargador 2, igual que el tractor 2, o sea, su volumen de trabajo. Las volquetas, el primer grupo va a trabajar con los tractores, entonces ha de ser también 120.000. Y el otro ha de ser 90.000.
Entonces, ¿qué equipo en realidad va a dar el ritmo al trabajo del tractor? Y los otros, evidentemente, tienen mayor capacidad de producción, pero no van a producir más porque no hay más material que el que produce la máquina. El tractor 1, ¿cuánto sería 120.000 entre 80? ¿Cuánto les da? Aló. ¿Cuánto da? 1500, ingeniero. ¿Cuánto? 1500. Sería 1500 horas. Eso dividimos entre 8, que es la jornada laboral, para que sea en días. ¿Cuánto sería? 187,5 días. 188, digamos, redondeando, ¿no? Para el tractor 2 ha de ser 90.000 entre 60. $150. 150. Y estas otras máquinas, a pesar de que producen más, pero van a estar el mismo tiempo en la obra, porque tienen que ir esperando a que el tractor acumule material. Entonces también estos han de tener un tiempo igual que el tractor. Ahora, ¿cuánto es 120.000 entre 15? $8,000. 8.000. Entonces, una sola volqueta no podría abastecer. Entonces, ¿cuánto va a ser 8.000 entre 8 sería 1.000? Entonces, se tardarían 1.000 días. Eso no puede ser. Entonces, podemos hablar de 4 volquetas. ¿Cuánto ha de ser multiplicado por 4? No, perdón, dividido entre 4. Sería 250, seguiría siendo de más, ¿no? Entonces sería 5 volquetas. Para el primer grupo le ponemos 5 volquetas. Entonces en ese caso ya va a ser 120.000 dividido entre 15, dividido entre 5. ¿Cuánto da eso? $200. Sigue siendo alto, entonces tienen que ser 6 volquetas. ¿Cuánto va a dar con 6 volquetas? 167 días. 167 días, ¿no? Pero serían 6 volquetas. Vamos a anotar nomás para ver los tiempos ociosos. Y el otro grupo, ¿qué pasaría si tenemos 5 volquetas? Sería 90.000 entre 15 dividido entre 5. ¿Cuánto da eso? Y eso hay que dividir entre 8 para que sean 10, ¿no? 150. 150. Entonces, ¿cuántas volquetas hemos dicho? 5, ¿no? El segundo grupo va a tener 5 y en teoría solo requiere 50 días, pero igual va a permanecer. Pero en este caso está coincidiendo exactamente con el tractor y el cargador pues, de ese grupo. Para ver las horas ociosas haremos nomás cuánto va a ser 120.000 entre 100 dividido entre 8.
150. 150. ¿Y cuánto ha de ser 90.000 entre 81 dividido entre 150? Perdón, dividido entre 8. 90.000 entre 81 dividido entre 8. 139. 139. ¿Qué quiere decir? Que el cargador frontal, el primer cargador frontal, va a tener 38 horas improductivas, que son tiempos de espera. La diferencia con el tiempo que demora el tractor, que es el equipo que comanda. Y en el segundo caso, vamos a tener menor cantidad de horas improductivas, sería 11 horas improductivas. El tractor va a demorar 150 horas y el cargador, si trabajara continuadamente, sería 139. Entonces, eso quiere decir que va a tener 11 horas de espera. Las volquetas, el primer grupo ha de ser 188 menos 167. Entonces, eso ha de ser sus tiempos de espera. Y del otro ha de ser 150 menos 150. En ese caso, por coincidencia, exactamente tendrían las mismas horas de trabajo y 0 horas improductivas. Entonces, en base a eso podemos dibujar. 188 entre 4, ¿cuánto es? Vamos a considerar que cada mes tiene 4 semanas. Ingeniero, disculpe, Sí, en, en el, en el tractor 2 tiene un Q de 60 y 90.000, ¿verdad? sí. Me sale un tiempo de 188.000. Igual que el de arriba. No, no puede ser igual que el de arriba. ¿Cuánto sale? A ver, revisen. 90.000. 188 también. Sí, jefe. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una coincidencia de que en ambos casos es más chico, pero tiene menos volumen de trabajo. Entonces ha de ser también 188. ¿De cuánto es 188 entre 4? 47. Entonces ha de ser 47 meses. Entonces podemos empezar el primer mes con el primer tractor hasta alcanzar los 47 meses. Y estos han de empezar juntos con el cargador 1 y además con el primer grupo de volquetas. El segundo grupo podríamos entrar por ahí en el segundo mes. Entonces ahí vamos a tener también la misma cantidad de meses, pero están empezando en diferentes periodos. Perdón. Entonces, de esa manera podemos ir dibujando nuestro cronograma de utilización de equipo. Esto hay que hacer varias veces, no hay que ir perfeccionando. Lógicamente que en este momento estamos tomando datos, estamos suponiendo datos. Entonces, cuando sepamos sacar la productividad, en realidad en los exámenes hacemos ejercicios parecidos, pero sin dibujar el cronograma. Entonces, el tiempo de trabajo ha de estar siempre en función del volumen que va a mover la máquina y dividido entre la producción que tiene cada máquina. Si tienen preguntas. Entonces, finalmente, a través de nuestro cronograma de utilización de equipo, después de haber perfeccionado, porque no existe una regla matemática, digamos, para sacar, hay una amplia variabilidad. Incluso los criterios de cada empresario ha de ser diferente. Entonces, no podemos decir hay una regla para hacer de esta manera. Eso tiene que ver mucho con la experiencia que ya tiene el ingeniero
en construcción de obras para poder ir haciendo de buena manera estos cronogramas. Entonces, la otra condición o la otra incógnita es el costo de la obra. ¿Cuánto va a costar la obra? Porque al final todo el proceso que hace el ingeniero constructor no le interesa al dueño de la obra, porque él quiere que empiece una fecha y termine una fecha y cuánto le va a costar. Entonces, en el costo de la obra vamos a utilizar los costos fijos. Los costos fijos son los costos fijos son los que se pagan incluso cuando las máquinas están paradas, cuando no trabajan. Eso tiene que ver con la amortización. Es lo que nosotros debemos pagar para ir amortizando la plata que nos han prestado para comprar la máquina. Y junto a la amortización está el interés del capital invertido en la compra de la máquina. Porque el banco nunca nos va a dar gratis, nos va a dar con un interés y con un contrato que es totalmente rígido. No se puede decir, no hemos trabajado este mes y que te esperen un mes, eso no es posible. Ustedes saben que solo por la pandemia han congelado el pago de los intereses y del capital de los préstamos, pero esa es una cosa excepcional y además se debe a una cosa imprevista. Pero ya en la ejecución de la obra no va a ocurrir eso. También hay que considerar la depreciación, que eso ocurre también solo por el transcurso del tiempo. El tiempo que transcurre está haciendo perder el costo original de la máquina. Entonces, esos son costos fijos porque no dependen de otros factores, no dependen del trabajo de las máquinas. En cambio, los costos directos se van a erogar cuando las máquinas trabajan. Entonces ahí tenemos el costo del combustible, de los filtros, el costo de los operadores, etc. Entonces es lo que se gasta para que las máquinas trabajen. Ahí están materiales, combustibles, mano de obra. Entonces luego tenemos los gastos generales, que es lo que decíamos, que este concepto nos sirve para recuperar lo que se gasta en la construcción de los caminos auxiliares. En los gastos generales se carga varias cosas, desde el salario del ingeniero, la camioneta que utiliza el ingeniero, el chofer de la camioneta, se utiliza el salario de la secretaria, del gerente, el alquiler de la oficina, de las computadoras, etc. Entonces es una planilla larga que se realiza para poder definir un porcentaje. Entonces los gastos generales han de ser un porcentaje de los costos directos. Lógicamente tenemos que considerar utilidad, porque nadie va a ejecutar un trabajo por ser bueno, sino porque quiere ganar plata. Entonces ha de haber utilidad. Los gastos generales pueden variar de acuerdo a la complejidad de la obra, desde un 5% incluso hasta un 20%. La utilidad puede variar. Actualmente, antes no se podía bajar de 10%. Pero en la actualidad, normalmente, cuando las obras son chicas, están marcando una utilidad del 5%. También pueden llegar hasta el 15%. Esto de la utilidad un poco depende de la complejidad de la obra. Si nosotros vemos que es una obra muy compleja, sofisticada y que no va a haber competidores, en ese caso la utilidad que se pretende puede ser mayor. En cambio, si es una obra pequeña que va a convocar a una infinidad grande de empresas para ganar, hay que bajar el porcentaje de utilidad. Y finalmente, lo que se hace es considerar los impuestos. El IVA es el valor agregado. Y se paga principalmente en base a las facturas que uno obtiene de la compra de combustibles, repuestos, lubricantes, etc. Y esas facturas nos pueden permitir disminuir este impuesto que se llama IVA. Entonces, si nosotros de la obra que hemos construido debemos pagar un 13% de impuesto, de ese 13% podemos disminuir presentando las facturas. En cambio, el IT, el impuesto a las transacciones, es un impuesto fijo, que es el 3% sobre el monto de la obra. También hay otro impuesto, que es el impuesto a las utilidades, que se paga cada año. Entonces, de acuerdo
detalle contable que hace cada empresa, ellos sacan una utilidad. Entonces, sobre esa utilidad que han obtenido, tienen que pagar un impuesto, y es un impuesto muy alto. Todo el tiempo han reclamado sobre eso los empresarios. Actualmente creo que está en el 25%. Si uno ha tenido una utilidad de 100.000 bolivianos en el año, 25.000 uno tiene que darle al Estado. Entonces, todas estas consideraciones de impuestos, de utilidad, de gastos generales, nos va a dar el costo total de la obra. Entonces, podemos responder a esas dos preguntas. La obra se puede terminar en tanto tiempo y el costo de la obra va a ser tanto. Si el plazo de ejecución parece que fuera muy alto, lo que se hace es incrementar el número de máquinas. Si incrementamos el número de máquinas, el tiempo se ha de reducir. Si en vez de 2 tractores utilizamos 4, entonces estaríamos disminuyendo a la mitad el plazo de ejecución. Eso vamos a jugar de acuerdo a las expectativas que tiene el contratante. Si tienen preguntas, entonces con eso terminamos este tema. Desde la próxima clase vamos a ver ya la productividad, la descripción de los equipos y el cálculo de su productividad. Que ese es un tema largo porque vamos a hacer todos los equipos que se utilizan en construcciones civiles y en la segunda parte los equipos que se utilizan en la construcción de pavimentos. Si hay preguntas. Nada, entonces vamos a quedar ahí. Yo tengo que tomar examen de mesa a continuación, justamente de maquinaria. Entonces, para la próxima clase deben tener sus textos, porque necesitamos para ir haciendo el cálculo de productividad. En el texto ustedes tienen anexos, donde está la información del fabricante y podemos sacar las características de las máquinas. Todos tienen texto, han logrado conseguir de otros estudiantes, de otros compañeros, pero para mayor seguridad yo voy a poner, esta misma noche voy a poner el texto de la materia en el tablón, pero es necesario que imprima, porque eso no pueden estar viendo cada rato la computadora, necesitan tener el texto en físico. Entonces les voy a poner alguna otra información más, que creo que ya puse alguna, pero les voy a seguir complementando. Entonces, gracias por su atención, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana, el día martes. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Inge. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias.